En esta ocasión vamos a abordar la temática de organizaciones inteligentes o Learning Organization. La que sigue, por favor, en la que me baso en el libro de Peter Senge, La Quinta Disciplina. Sí, es un libro que está editado en el 1994, pero me parece muy vigente, sobre todo ahorita que estamos tocando al individuo, al hombre, como el capital más importante de las organizaciones, ¿sí? En donde su preparación y su superación personal para beneficio de su desarrollo profesional y laboral, pues es un factor importante en todos los sentidos. Bien, en esta primera diapositiva quiero hacer una referencia a lo que dice Peter Senge, ¿sí? Dame una palanca y moveré el mundo. Y a esto refiere que sabiendo dónde tocar o apalancar, la tarea se desarrolla más simplemente y un toque puede restablecer el equilibrio de y seguramente nosotros podemos hacer un diagnóstico de la organización en donde algunos pequeños detalles puedan dar solución a la problemática que se nos presenta. Sin embargo, no quiere decir que esos pequeños detalles no sean importantes o no les demos la relevancia necesaria para poder hacer que progresen las organizaciones. Debemos recordar en la clase anterior, la sesión anterior, hablamos de lo que era complejidad. Ahorita que habla Senge de los sistemas complejos, voy a hacer un recordatorio en donde se entiende que la complejidad no considera particularidades de un fenómeno, proceso o situación que parta de una disciplina específica, de tal forma que al hablar de una realidad compleja abordamos el sistema complejo como la representación de una porción de la realidad compleja organizada, de ahí la denominación de sistema, en la cual los elementos no son separables y por lo tanto no pueden ser estudiados de forma aislada. Así que vamos a ver en lo que es en las organizaciones inteligentes, cómo es importante para obtener un mejor provecho de las técnicas y herramientas que nosotros utilicemos dentro de la organización, pues tratar de entrelazarlas y concatenarlas para ser más productivos y competitivos. Bien, la que sigue, por favor. ¿Qué ventajas competitivas? ¿Qué es? No, sí, perfecto, sí. También debemos de recordar que dentro del perfil del administrador, que en forma natural, así como liderazgo, es la beta humanista que tenemos nosotros, entendiendo el humanismo en un concepto muy sencillo, que es ayudar a hacer lo que se quiere ser. Como administradores, nosotros tendremos la labor a desarrollar de lograr, por un lado, que la organización alcance sus objetivos y metas, y por otro lado, que aquellos que forman parte de la organización también se sientan desarrollados plenamente en lo que es laboralmente, y por supuesto tendremos un impacto importante dentro de su desarrollo humano. Es decir, al lograr que ellos tengan un salario digno y bien remunerado, pues tendrán acceso a mayor y mejor educación, tanto de ellos como de sus hijos, ¿sí? Tendrán acceso a una habitación, a una vivienda adecuada, tendrán acceso a los servicios de salud y, por supuesto, también la cuarta capacidad que en un momento dado señala Amartya Sen como asesor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es la capacidad de elección. Pero bien, ese es otro tema dentro de los que la administración moderna tiene que voltear a ver y desarrollar bien. Pero vamos a ver que aquí lo que nosotros queremos dar a entender en esta diapositiva es que las organizaciones que asimilan prácticas colectivas de aprendizaje como una habilidad clave, están bien preparadas para prosperar en el futuro porque serán capaces de desarrollar cualquier destreza que se requiera para que ellas triunfen, para que avancen en este
escenario de diversas organizaciones que también están trabajando para ser la número uno en cada una de sus ramas. Bien, de este modo, las organizaciones que prosperan en el futuro serán organizaciones que aprenden. Así se les conoce, según Peter Senge. Esas organizaciones vendrán a ser identificadas en la actualidad como, como un conjunto de individuos, de una estructura que tienen diferentes capacidades como la flexibilidad, dinamismo, y lo que podemos llamar en un momento dado administración estratégica, ¿no? Liderazgo, sostenibilidad y una serie de factores más. Y en estas organizaciones que aprenden, son aquellas que explotan la experiencia colectiva, los talentos con los que cuentan y las capacidades de cada persona para aprender a triunfar en un futuro. Para las corporaciones, el aprendizaje es vital para su éxito futuro. La que sigue, por favor. Esto es el vértice de lo que Peter Senge nos va a platicar más adelante sobre la quinta disciplina, el aprendizaje. Esa es la palabra, a mi parecer, la palabra clave de la quinta disciplina. Bien. ¿Qué otras ventajas competitivas podemos observar? No, me parece que es un antes. Es un antes. Bueno, está bien, está perfecto. Sí. ¿Qué otras ventajas competitivas podemos ver dentro de las organizaciones que aprenden? Bueno, las organizaciones que aprenden, que también se les conoce como organizaciones inteligentes o learning organization, explotan la capacidad de cada persona involucrada para aprender a producir resultados extraordinarios. Estamos abordando el tema de que para que una organización sea exitosa debe de estar preparada para hacer cosas audaces, cosas que rompan el esquema de un escenario en el cual, digamos, todo es lineal. Entonces nosotros debemos de ser disruptivos, valga la expresión, en ese abordaje de talentos que tenemos para que sea innovadora y creativa nuestra organización. Es decir, la organización es viva, es una entidad viva, es orgánica, por supuesto, entonces está desarrollando y moviendo en cada instante y cada momento. Por lo tanto, es aquí que entra no solamente la complejidad, ¿no? Una organización es complicada y compleja, pero no podemos tratar un tema aisladamente, sino debemos de estar tratando los temas en forma equilibrada, en forma sistémica, para que nosotros podamos dar un equilibrio a la toma de decisiones y estas directrices que planteemos dentro de la organización no sean aisladas, pero tampoco desequilibren la actividad de una organización. De tal suerte que seguramente al abordar un tema específico dentro de la organización, pues tendremos que analizar también la organización toda para poder tomar la decisión más adecuada y no desequilibrar su funcionamiento. De hecho, estaríamos hablando de una estrategia. Bien, con los cambios repentinos que se dan hoy y que caracterizan el mundo de los negocios, las habilidades de adaptación de este tipo de organizaciones son sumamente beneficiosas. La adaptación es también un término que actualmente se está manejando mucho, que es la velocidad, la adaptación es algo que caracteriza a las organizaciones de hoy, y el ejemplo que más se pone sobre la mesa para podernos dar una idea es los dinosaurios, ¿no? La extinción de los dinosaurios. ¿Quiénes fueron los que sobrevivieron a ese holocausto de las grandes bestias de la época primaria del mundo? Pues aquellos que se adaptaron al clima, a las condiciones que estaban en ese momento en el planeta Tierra, y esos fueron los que sobrevivieron, se adaptaron y se desarrollaron posteriormente en el mundo. Y las organizaciones pasa exactamente lo mismo.
si lo queremos trasladar esta analogía al día de hoy, pues bueno, después de 2 años de pandemia, de la que aún no salimos, ¿quiénes han sobrevivido? Aquellas que se adaptaron además con velocidad, con rapidez, y pudieron dar una respuesta a las necesidades que la comunidad o la humanidad necesitaba satisfacer bajo esas condiciones. Bien, entonces la adaptación es un término que debemos de tomar en cuenta en todo desarrollo de las organizaciones y sobre todo en estas organizaciones inteligentes. De hecho, por eso se les conoce como organizaciones inteligentes, como lo veremos más adelante. Bien, una organización inteligente está expandiendo continuamente su capacidad de crear e impulsar un futuro brillante a través de técnicas de aprendizaje colectiva. Bien, con la otra, por favor. Las organizaciones inteligentes deben de ser progresivas, dinámicas, altamente productivas, participantes activas también. Entonces, dentro de lo que vemos como progresivas, es generar los resultados deseados cada vez mejor. ¿Sí? Es decir, podemos aquí quizá señalar una mejora continua. Después, las organizaciones deben ser dinámicas porque tienen personas que trabajan unidas para mejorar el aprendizaje en el futuro. Es decir, la innovación y la creatividad forman parte de estas condiciones. Pero además la comunicación es algo que hemos dejado de lado porque lo obviamos. Como hablamos, nos expresamos, nosotros podemos pensar que estamos entendidos de lo que vamos a hacer y que los demás comprenden perfectamente lo que tienen que hacer. Sin embargo, es necesaria la comunicación asertiva, de tal suerte que se haga justamente lo que se tiene que hacer, no lo que creemos o lo que interpretamos. De tal suerte que la comunicación es un elemento indispensable en todas las organizaciones, pero lo obviamos, casi no le prestamos atención. Y esto con el tema de dinámico en una organización, pues bueno, debemos de poner mucha atención porque si no tenemos la comunicación, no vamos a ser dinámicos. Es más, nos vamos a estar retrasando constantemente porque vamos a estar corrigiendo o reorientando aquellos errores que se cometan justamente porque no quedó claro lo que queríamos que se hiciera. Bueno, también las organizaciones deben ser altamente productivas porque todos pretenden explorar las fortalezas, compensar las limitaciones de los demás. Y esto lo logramos, viene aunado a la anterior, a la comunicación y a la preparación que tenga el individuo, de tal suerte que si nosotros en una organización no capacitamos a nuestro personal o no lo ayudamos a que se supere en conocimientos, pues estará estático y no podrá tener esa capacidad de atención para detectar cualquier error, cualquier falla que tengamos y decirnos que se puede mejorar o que realmente hay un error, una desviación en los procesos, ya sea administrativos, productivos, que nos está haciendo bajar la calidad de los productos finales o también nos está deteniendo alguna gestión administrativa, ¿no? Bien, también las organizaciones inteligentes son participantes activos al diseñar el tipo de futuro que desea la organización. Al tener el personal nosotros altamente motivado a través de diferentes apoyos, como lo hemos dicho en esta diapositiva, pues capacitándolos, teniendo comunicación con ellos, entre otras cosas, pues bueno, ellos podrán decirnos qué es lo que se puede mejorar y qué es también lo que necesita las personas que o reciben nuestro producto, ya sea interna o externamente en la organización. Entonces, debemos de tener una participación activa y no solamente endógenamente, es decir, interna. ¿Sí? También debemos de hacer participar a nuestros proveedores, a aquellos grupos de interés que reúnen o que se reúnen más bien en torno a nuestra organización y por supuesto a la sociedad, a nuestro público o a nuestro cliente final, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tiene que tomar en cuenta
dentro de las organizaciones para que sea una organización inteligente. La que sigue, por favor. Bien, vamos a ver por qué la quinta disciplina, por qué organizaciones inteligentes. Bien, ante todo esto, las organizaciones inteligentes dominan 5 disciplinas básicas que describimos a continuación. Si bien cada disciplina es independiente, las empresas más exitosas las combinan logrando importantes sinergias y beneficios. Volvemos a hablar del concepto de complejidad que tratamos en la sección anterior, en la que no es recomendable tratar de forma aislada las problemáticas, ¿sí? Es conveniente tener un horizonte amplio, tomarlas en cuenta y sí atacar un punto específico sin desbalancear el equilibrio de la organización, que eso es lo importante, y ese sería el reto constante y permanente, como lo vamos a ver más adelante, de lo que serían las organizaciones inteligentes. Y si bien cada disciplina es independiente, las empresas más exitosas, pues, como ya lo decimos, las combinan logrando beneficios importantes, una sinergia. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, ¿sí? Bueno, vamos a abordar la disciplina número 1, ¿no? Que es el dominio personal o personal mastery. Bien, las organizaciones solo pueden aprender a través de individuos que aprenden. De ahí que el crecimiento personal y el aprendizaje continuo son fundamentales. Es decir, el elemento humano es importante, tenerlo capacitado, tenerlo a gusto dentro de la organización, es algo que no debemos de desairar, porque si no, no van a rendir lo necesario. Y volvemos a lo mismo, y a lo mejor es muy redundante y quizá alguien pueda pensar que es pues fastidioso, ¿no? El elemento humano, el factor humano, el individuo, tenerlo a gusto y apoyarlo para que se desarrolle, pues sí, ya lo hacemos, hay que revisar si lo hacemos bien. Acuérdense que si bien una organización va conviviendo el día a día, no quiere decir que las cosas estén bien. Se puede mejorar. Para evitar hablar en negativo, se puede mejorar una organización. La que sigue, por favor. El dominio personal, por lo tanto, está continuamente expandiéndose y mejorándose a través de las siguientes prácticas. Clarificar y enriquecer la visión personal, utilizar la atención creativa productivamente, explotar el conflicto estructural y usar el subconsciente. Y entonces, estamos enfocándonos aquí en esta primera disciplina a la persona y es la primera disciplina, yo creo que aborda el elemento principal, como ya lo dijimos al principio de esta sesión, que es el capital humano en una organización. Para el siguiente, por favor. La disciplina número 2, que son los modelos mentales. Y aquí es cuando se empieza, ahora sí, cuando empieza a hacerse complejo y complicado todo el tema. Pero vamos a ver cómo se abordan los modelos mentales. Los modelos mentales son supuestos, generalizaciones o imágenes que están muy radicadas en el subconsciente y que influyen en cómo entendemos el mundo y cómo actuamos en él, de tal suerte que el dicho que dice cada cabeza es un mundo toma una validez y un peso específico dentro de todo este contexto de la organización, porque si tenemos 100 empleados, pues tendremos quizás 100 pensamientos diferentes. Y eso es bueno, porque quiere decir que podemos encontrar formas diferentes, tantas como 100, de poder generar más productividad y más competitividad. Pero aquí la cuestión es tratarlas de coordinar y obtener un factor común en el que todos se sientan involucrados y tomen ese impulso de pertenencia dentro de la organización, es decir, que se pongan la camiseta. Con frecuencia las nuevas ideas no se ponen en funcionamiento porque contradicen algunos de estos modelos. Y sí es verdad, porque estamos abordando el cambio. Y el cambio en sí es rechazado por el mismo cambio, porque tenemos temor a lo desconocido, porque no sabemos cómo enfrentar ese ambiente nuevo o esa forma de hacer nueva. Y es por eso que nos estamos encaminando hacia las organizaciones inteligentes, aquellas que aprenden continuamente o desaprenden para aprender, como se puede interpretar también.
Para desarrollar la que sigue, por favor, para desarrollar la habilidad de trabajar con modelos mentales nuevos y originales, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Bueno, pues desarrollar sistemas para articular nuevos modelos, conformar consejos directivos internos, alentar el desarrollo de destrezas de reflexión, de reforzar la habilidad de averiguación y reconocer la brecha entre las teorías expuestas y las teorías en uso. Bien, en pocas palabras, seguir desarrollando al individuo, al personal, pero ahora bajo una óptica que es el trabajo conjunto, el trabajo en equipo, ¿sí? Para que puedan ser creativos e innovadores, que presenten nuevas propuestas que muevan el estándar con el que estamos trabajando, con el que se trabaja quizá en determinada área, en determinada industria, y ver cómo mejorar. Un ejemplo quizá básico que ustedes han de conocer, cuando Ford hacía sus modelos T, pero todos en color negro. Y entonces, cuando empezó a tomar mayor fuerza la competencia de los autos en Estados Unidos, cuando, si no me equivoco, General Motors empezó a sacar automóviles de distintos colores. Así de sencillo. Si bien era una línea de producción de modelo T color negro, pues óptima, porque no tenía que modificar mucho, el sacarlos en colores abrió el mercado y fue una explosión en la que obligó a Ford a hacer los ajustes necesarios. ¿Sí? Obligó a Ford a seguir investigando en lo que era su público objetivo, pero también a otras industrias automotrices las obligó a seguir superando. Bueno, ya sacaron otro color y ahora, ¿qué más debemos de sacar? Bueno, entonces, es un ejemplo de cómo se pueden articular nuevos modelos de comprensión y de optimización de procesos. Bien. Y por supuesto, al hablar de equipos, pues, y de equipos de alto rendimiento, pues aquí nos mencionan también que la formación de consejos directivos, confrontarlos para que dialoguen ya a nivel mucho más amplio y de toma de decisiones, además de seguir preparando a la gente a través del diálogo para que puedan reflexionar y desarrollar esas destrezas de análisis y conozcan la importancia y el peso de la indagación, es decir, de la investigación para poder diagnosticar, que es algo que es un paso muy importante y nos lo brincamos todos. Para poder diagnosticar, pues tomamos la decisión con la información que tenemos a la mano, pero no vamos más allá. En la actualidad, acuérdense que las decisiones no solamente se toman con la información que se tiene endógenamente, es decir, internamente de la organización. Para eso tenemos que explorar más allá de las fronteras de nuestra organización, analizar el contexto y también a nivel mundial. Y acuérdense que muchos insumos de las organizaciones pues ya se cotizan en dólares. Y si no conocemos cómo está fluctuando la moneda, la paridad de la moneda de nuestros países, en situación al dólar, que es la moneda fuerte aún todavía, en el mundo, pues podemos tomar decisiones erróneas que nos puedan llevar a situaciones financieras muy apretadas e incluso a la quiebra. La que sigue, por favor. Vamos a pasar a lo que es la disciplina 3. La disciplina 3 es la construcción de una visión compartida. Para lograr esto, debemos tomar en cuenta que cuando existe una identidad común, un sentido del destino, una visión genuina de la gente que aprende y sobresale, es cuando podemos empezar a construir una visión compartida. Es decir, hacer que esa comunicación de la que ven en un principio, que fluya, que existe esta interacción y que se tomen en cuenta las ideas de las personas que trabajan con nosotros. Recuerden, en la actualidad, y ese es un pensamiento sustentable, debemos de tomar en cuenta no solamente lo que está dentro de nuestra frontera organizacional, debemos de tomar en cuenta lo que está fuera de nuestra frontera organizacional, es decir, proveedores, grupos de interés, consumidores finales, todos aquellos que reciben los beneficios. ¿Y por qué no? A lo mejor lo que estamos haciendo no a todos les da un beneficio, les provoca alguna problemática, también conocerla y tomarla en cuenta. Una visión compartida no es dictada por la alta gerencia, que es algo muy importante, y por eso luego fracasan las estrategias, porque los tomadores de decisiones no
toman en cuenta a las bases, a la operatividad, a los que operan, ni a los mandos medios incluso. Entonces, ese sentimiento de aquellos que están en contacto con la línea de producción o con el público, que son los que nos pueden decir cuál es el pulso de estos sectores, no los tomamos en cuenta. Pero ni siquiera los conocemos, ¿no? Que es otra de las situaciones muy graves. La alta gerencia luego no conoce a su personal, entonces es muy impersonal todo. Es algo que será otro tema, pero es quizá algo que está sucediendo en muchas organizaciones, muchos corporativos actualmente. Ustedes hablan a algún lugar, ya es a través tienen que los atienda a alguien, es muy problemático, y es el banco para alguna queja, etcétera. Se tardan media hora en llegar, en que les contesten el teléfono, porque se la pasan viajando a través de todas las extensiones, y todas las extensiones tienen una serie de opciones, y cada opción lo lleva a otra extensión con otras opciones, y hasta que le atina uno al botoncito o al número, pues ya le contesta alguien, ¿no? Pero esa despersonalización puede o está generando y puede generar más problemas si no se llega a una mediación del servicio, por llamarle de esa forma, adecuada, que no despersonifique a la entidad que está prestando el servicio. Entonces, bueno, por eso debemos tener una visión compartida, y que no debe ser dictada por la alta gerencia. Seguramente la alta gerencia le vendieron un software muy importante, y entraríamos otra dinámica, que es el desplazamiento de personal, porque ya a través de conmutadores pues se están resolviendo el tener operadoras que te redireccionen a lo que tú quieres, ¿no? Bueno, esta visión compartida es algo que surge del interés común y con lo que toda la organización está comprometida. Debe reflejar las visiones personales de los individuos. Y estamos en ese tenor para ver cómo podemos desarrollar a nuestra organización. La que sigue, por favor. Para construir una visión compartida poderosa se debe tomar en cuenta lo siguiente: alentar la visión personal, dar tiempo a que la visión compartida surja, iniciar la visión a las ideas reinantes en la organización, y dentro de este tema debemos de tomar en cuenta 3 aspectos. ¿Qué trata de crear la organización? ¿Por qué existe la organización? ¿Cómo deseamos actuar mientras alcanzamos la visión? Y por último, expresar la visión en términos positivos, no negativos. Y el utilizar la palabra no es muy fuerte, y ya nos provoca un rechazo. Entonces, en todo nuestro discurso, no solamente en esta visión compartida, debemos evitar la palabra no. Pero además, en integrar la visión de ideas reinantes, debemos explorar si realmente nuestra organización y los que participan en ella, desde la alta gerencia hasta la operatividad, realmente conocemos nuestra organización. Se ha experimentado un desconocimiento a través de las estructuras, y esto puede ser algo generado justamente por el descuido que tenemos en los administradores, o aquellos que dirigen una organización, en apoyarse con los administradores, que somos los expertos en realizar los manuales, ¿no?, administrativos. Es ahí donde podemos nosotros integrar todo esto que nos está diciendo la tercera disciplina, que es la construcción de una visión compartida, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Sí? Acuérdense que la sesión anterior hablamos del imperio azteca y cuál era su negocio, ¿no? Pues, hacer un imperio, ¿no? Y no lo descuidaron. Entonces, aquí, ¿cuál es nuestro negocio? Hacer canicas, hacer automóviles, pero hay que ponerlo en blanco y negro, pero que todos estén enterados de cuál es nuestro negocio, ¿sí? Que se involucren en esa construcción de la organización, nuestra cultura organizacional. La cuarta disciplina, por favor. Bien, la cuarta disciplina viene a complementar la cuarta. El tema aquí de las disciplinas, para llegar a la quinta, es que, como ustedes pueden dar cuenta, se va sumando el esfuerzo de cada disciplina
se va sumando, como lo dijimos en un principio, si bien tú puedes elaborar o llevar a cabo cada disciplina por separado, no necesariamente para que sea exitosa la organización tiene que ser así por separado. Esto ha sido un desarrollo organizacional y por eso se van sumando disciplinas. Digamos que han sido las etapas en las que una organización ha pasado para poder optimizar su organización, su productividad, su competitividad, para desarrollar su personal incluso, ¿no? A sus altos mandos. Entonces, esta cuarta disciplina, que es el aprendizaje en equipo, pues va muy de la mano de la última diapositiva que acabo de platicar con ustedes, y entendemos como el aprendizaje en equipo como el proceso de alinear las acciones y capacidades de una organización en una sola dirección. Esta alineación va a evitar la duplicidad de funciones, la duplicidad de esfuerzos, y nos va a ayudar a disminuir el gasto, a disminuir un contador me decía que la diferencia entre gasto y costo es que el costo se recupera y el gasto ya no. Y aquí estamos hablando de que nosotros debemos de evitar una duplicidad en gasto. Siempre va a haber un gasto que vamos a hacer, pero al evitar la duplicidad del gasto, vamos a optimizar el costo, es decir, vamos a ser más rentable una organización. Y no solamente monetariamente, sino también en tiempo y forma de hacer las cosas. ¿Sí? Es decir, en tiempo lo vamos a reducir y la forma vamos a evitar la duplicidad. Cuando esto ocurre, las ideas son traducidas en acciones, las herramientas son mejoradas y la organización progresa rápidamente. De tal suerte que la siguiente, por favor. Ahí está. No, el anterior. Perdón. El aprendizaje en equipo tiene tres dimensiones críticas. Una es la necesidad de pensar con perspicacia, ver lo que nadie ve acerca de asuntos complejos, por ejemplo. La necesidad de la acción innovadora y coordinadora, el intercambio de nuevas prácticas y destrezas. Y como vemos, sigue interviniendo el individuo, la persona, para poder construir estas tres líneas o tres dimensiones que son críticas para lo que conocemos como la cuarta disciplina, que es el aprendizaje en equipo. Y eso es el equipo. Normalmente, y a lo mejor ustedes como estudiantes lo observan, cuando el profesor les dice, hagan un equipo, y dicen, hagan un equipo de 5 personas, y van a desarrollar este tema. La resultante es que el equipo divide el tema en 5, cada uno desarrolla, y quizá por el tiempo o porque así lo quieren hacer, pues nada más juntan todo en una presentación de PowerPoint, y cuando el maestro dice, a ver, presenten su trabajo, cada uno dice lo que le tocó, pero si el maestro dijera, a ver, tú platícame lo que dice la diapositiva número 1, o dicen, no lo sé, o dices que a mí no me tocó este tema, ¿no? Es decir, no hay esa comunicación, nadie dialogó sobre el tema en general y después cómo poderlo integrar y darle esa secuencia, ¿no? Simple y sencillamente juntaron las partes y hasta ahí lo entendieron. Y esto no es equipo, ¿no? Eso sería un trabajo individual que se reunió y tan. El equipo debe tener todo lo que hemos platicado, esa comunicación, esa comprensión, esa libertad de expresión para poder enriquecer y fortalecer lo que se está presentando. Y esto es lo que nos está diciendo la cuarta disciplina, ¿no? El trabajo en equipo. Debe haber más entendimiento. Es decir, cuando ustedes presenten un trabajo, en el ejemplo que estoy dando, pues todos deben estar convencidos del trabajo que están presentando, lo que dice el trabajo y lo que van, y conocer lo que se va a expresar al grupo y al maestro. Y en la quinta disciplina pasamos, ¿no? Perdón, antes de continuar, dice, para promover el aprendizaje en equipo, debemos de crear oportunidades para que se propicien diálogos y discusiones y utilizar el conflicto de forma constructiva. Sí, el conflicto lo entendemos como esa diferencia o disparidad de opinión, pero entonces por eso es el diálogo, para poder llegar a un acuerdo y fortalecer nuestro argumento. ¿Sí? Bien, y es importante que reconozcamos que hay esta disparidad de opiniones, pero también es mucho más importante que podamos llegar a un consenso. La quinta disciplina, por favor.
pensamiento sistémico, ya llegamos hasta el tema, ya llegamos al tema, y entonces el pensamiento sistémico es una disciplina para ver totalidades y todo, ¿no? Ahorita lo podemos interpretar como los 360 grados. Un marco para ver interrelaciones en vez de cosas aisladas. Por eso entramos otra vez a la complejidad. Si bien hay partes dentro de un sistema complejo, no podemos verlo aisladamente. Aunque analicemos algo en específico, debemos tomar en cuenta ese escenario de 360 grados y más allá de nuestra organización, para poder tomar una decisión que no desequilibre a las demás partes. Bien, respetando, por supuesto, su peso específico. Sí. Es un marco para ver interrelaciones en vez de cosas aisladas. Es la habilidad de encontrar patrones de cambio y entender cómo las partes afectan el todo. Esto es el pensamiento sistémico, de acuerdo a la quinta disciplina y entendido como lo escribe Peter Senge. Es una disciplina muy importante ya que impacta la efectividad de las restantes. Además, provee el marco alrededor del cual se construyen las organizaciones inteligentes. Entonces, debemos nosotros tomar en cuenta que nuestro objetivo es generar una organización inteligente, aquella que aprende a aprender o desaprende para aprender. Y esto, para lograrlo, debemos de sumar las otras 4 disciplinas a la quinta disciplina. ¿Cuáles son las 5 herramientas fundamentales para el pensamiento sistémico y para la quinta disciplina? Vamos a verlas rápidamente. La herramienta 1 es entender las leyes fundamentales. Y estas leyes fundamentales, la que sigue, por favor. La que sigue. Estas leyes fundamentales son los problemas de hoy. Nos dicen que los problemas de hoy se derivan de las soluciones de ayer. Esto les puede sonar dramático, pero sencillamente es una tendencia. Es decir, como dije, las organizaciones son orgánicas, son vivas, se desarrollan día a día. Eso es magnífico, pero también pues ese desarrollo nos va a mover los escenarios, y también los escenarios son orgánicos, se mueven, son dinámicos. Entonces, lo que hayamos decidido ayer, seguramente hoy, por ese desarrollo, ese continuo movimiento, va a presentar otras situaciones que nos pueden complicar el desarrollo de la organización. Hay que estar pendientes. Por eso que todos los que formamos parte de una organización debemos estar interactuando para conocer cuáles son esos movimientos y cómo poder mejorar nuestra actividad o cómo redireccionar en un momento dado las estrategias que se están tomando en la organización. Bueno, también dentro de la herramienta 1, debemos entender la ley que dice hacer más presión no mejorará los resultados. Hay veces que nos ponen muy exigentes para que la gente nos dé mejores resultados, y eso no necesariamente lo va a lograr. El diálogo, el entendimiento, el hablar, insisto, la comunicación pueda dar más resultados que la presión o la coacción. Existe retraso entre la causa y el efecto. De repente nosotros podemos hacer una acción mal y no necesariamente inmediatamente tendremos el resultado, ¿no? A lo mejor no cerramos bien la llave del gas de nuestra estufa, la casa, y a lo mejor no nos damos cuenta y nos vamos, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? A lo mejor 2 horas después que huele mucho, ¿sí? O cuando explote, ya estemos o no estemos, ¿no? Entonces, ese retraso entre la causa y el efecto nos puede acarrear problemas si no estamos atentos. Insisto, la comunicación y el individuo son importantes en el desarrollo de estas organizaciones inteligentes. Los pequeños cambios pueden producir grandes resultados. Los detalles, ¿sí? Si bien debemos de no perder de vista los 360 grados, ¿sí? Los detalles nos pueden hacer un cambio significativo en toda la estructura de la organización. Se pueden alcanzar 2 metas aparentemente contradictorias, ¿sí? Se puede lograr eso siempre y cuando exista una organización dentro de las actividades
que estemos realizando y por supuesto, si son contradictorias, no enfrentarlas, que crezcan en paralelo. También dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños. No, simple y sencillamente nos disminuye, ¿no?, a la actividad y normalmente nos puede llevar a un cierre de una organización. O quizá estemos firmando la sentencia de muerte de una de las partes. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa división o segmentación de actividades, de organizaciones o de departamentos, porque puede ser engañoso la decisión que tomemos. Insisto, el alimentarnos de información que sea de valor, no mucha información, sino la información adecuada nos puede ayudar a desarrollar la organización y la toma de decisiones adecuadas. También en la herramienta 1, no hay que culpar a los demás. Bien, siempre buscamos un culpable y la verdad es que perdemos el tiempo. La que sigue, vamos un poquito más rápido con esto. La herramienta 2, ciclos de causalidad. El pensamiento sistémico está constituido de relaciones entre causa y efecto que construyen la realidad. No hay influencias en una sola dirección. Entender la estructura y los factores que se influencian uno al otro permite ver cómo un cambio en una parte del sistema produce cambios en otras partes. Aquí puse un diagrama en el que vamos a hablar de ventas. Vamos a vender y al vender tenemos clientes satisfechos y ellos nos van a recomendar de boca en boca, ¿sí? Y esto nos va a generar más ventas. Pero si nosotros tomamos el cuadro que dice recomendaciones de boca en boca, bueno, pues eso nos puede dar más ventas y más clientes satisfechos. Pero si tomamos los clientes satisfechos y a partir de ahí iniciamos nuestro ciclo, los clientes satisfechos nos van a recomendar y esa recomendación nos va a generar más ventas. Es decir, los ciclos de causalidad, esto se puede ejemplificar lo que es un ciclo de ciclos de causalidad. La herramienta 3, por favor, que es la siguiente lámina. Bueno, y aquí el refuerzo y el equilibrio de la retroalimentación y las demoras. Es importante, por ejemplo, observar que los sistemas e identificar las estructuras permite a los clientes obtener resultados deseados, ¿sí? Tenemos que poner atención en lo que vemos. Y aquí nos dice, la retroalimentación reforzadora son los motores del crecimiento. Cuando estamos en una situación donde las cosas crecen, está operando este tipo de retroalimentación. Entonces debemos estar atentos a nuestra retroalimentación para reforzar lo que estamos haciendo. Volvemos a lo mismo, la comunicación, las reuniones de equipos de trabajo para ver qué podemos mejorar y poder salir adelante. Y la otra es resolver los problemas de fondo, no el síntoma. Y los teóricos nos dicen que el problema siempre va a existir. Lo que debemos de solucionar son los procesos, es decir, a donde está el problema, solucionarlo de raíz es lo que va a mejorar el problema, es decir, va a mejorar la resolución del problema. Y entonces nos dice que los sistemas generan resultados y síntomas, lo mismo, ¿no? La solución que le demos un problema hoy, seguramente mañana nos va a generar otro problema. Por eso los teóricos dicen, el problema siempre va a existir, hay que ir a fondo y revisar los procesos. La herramienta 4, que es la diapositiva que sigue, y esta es la clásica, ¿no?, con la que abrimos nuestra primera diapositiva, ¿no?, el principio de la palanca. La clave del pensamiento sistémico es la palanca, allá en el punto donde pequeños actos y modificaciones en la estructura pueden conducir a mejoras grandes y duraderas. Y aquí damos aparece ahí Arquímedes, que fue que dijo, al que se le atribuye esta frase, que es darme una palanca y mover el mundo, ¿no? Dice también que el pensamiento de sistemas, las mejores soluciones son con frecuencia las que provienen del esfuerzo de pequeños, pero enfocados esfuerzos. Ya lo habíamos dicho, ¿no? En un proceso, recuerden que tiene un inicio y un final. Y ese proceso está integrado por fases o por pasos. Cada paso puede ser un avance pequeño, pero la suma de todos nos van a llevar
a un cambio, a la meta que nos planteamos. Entonces, es importante no desesperarse y querer concluir rápido el proceso, sino darle sus tiempos para que maduren y podamos avanzar y observar el cambio. ¿Sí? Con el pensamiento asistémico existe la tendencia a efectuar cambios de bajo apalancamiento, pues nos concentramos en síntomas donde la atención es mayor, logrando mejorar la situación solo a corto plazo. Y esto, el pensamiento asistémico, quizá una interpretación práctica es, pues vamos a parar el problema ahorita, ¿no? Para que ya no siga avanzando, pero tenemos que ir a la raíz. El ejemplo que yo pongo es una gotera. Quizá tenemos una gotera en la casa, y ¿cómo solucionamos el problema de inmediato? Ponemos una cubeta o un bote para que ahí caiga el agua y no se haga un charco. Por el momento solucionamos el problema, pero si queremos que desaparezca, tendremos que ir a buscar de dónde se origina la gotera para poder solucionar el problema. Bien, la herramienta 5. El arte de ver los árboles sin dejar de ver el bosque. El pensamiento sistémico no significa, la que sigue, por favor, no significa ignorar la complejidad, sino organizarla. Es en una exposición coherente que ilumine las causas de los problemas y el modo de remediarlos de forma duradera y apalancada. Ese pensamiento no es aislar el problema, sino tratar de tomar la mejor decisión de una forma equilibrada, equitativa, que no desbalancee el andar de la organización en sociedad. Entonces, aquí es cuando entra nuevamente el concepto de complejidad. No necesariamente debemos de aislar el tema que estamos tratando, sino ver de qué manera impacta a las otras áreas para poder equilibrar la toma de decisiones. Seguramente sí tendremos que hacer ajustes en otras áreas para que se vaya alineando nuestro pensamiento y nuestro esfuerzo, como lo platicamos anteriormente, y evitar la duplicidad de actividades y mejorar y optimizar nuestros costos. En otras palabras, el pensamiento sistémico es un equilibrio de información. Identifica las variables importantes y separa aquellas que tienen menor impacto en el todo. Permite al gerente observar la información y además de formar patrones amplios y detallados a la vez. ¿Sí? Bien. De aquí a la que sigue, por favor. Para concluir, nos vamos hacia una sexta disciplina, que es reescribiendo el código. La que sigue, por favor. Y en esta sexta disciplina, que vendría siendo la prospectiva de la quinta disciplina, volvemos a entrar al tema de complejidad. Y el pensamiento sistémico enseña que hay dos tipos de complejidad. Una que es la complejidad dinámica, en donde la causa y el efecto no están próximos en el espacio y el tiempo, y las intervenciones obvias no producen los resultados esperados. Y la complejidad de detalles, con muchas variables. Los detalles nos quitan mucho tiempo, nos distraen, pero es una de las complejidades, ¿no? Y hay que convivir con ella, y hay que conocer que existe, que ya ahorita existe, y ya nos rebasó, ya estamos en la sexta disciplina en mi forma de verlo. Y entonces, aquí la complejidad dinámica, donde la causa y el efecto no están próximos en el espacio y el tiempo, pues también nos alcanzó, ¿no? Estos 2 últimos años, para mí, si los quiero interpretar, nos llegó la sexta disciplina de la noche a la mañana, pero ya nos rebasó. La pregunta es si aprendimos realmente de estos 2 años, ¿no? Bien, entonces nos dicen que la complejidad dinámica están diseñadas para observar estructuras subyacentes, las que están ocultas, y patrones de conductas que pueden estar velados por la cantidad de hechos cotidianos y la actividad incesante que caracteriza la vida en los mandos altos y medios. Bien, también ayuda a comprender por qué las soluciones convencionales fallan y dónde se pueden ejercer acciones efectivas. Bien, esta complejidad dinámica la podemos ver en cómo se reinventaron las organizaciones, las empresas, pero también nos dejaron ver las fallas, ¿no? que existían en ellas, que a pesar de que todos hablábamos de que
Hay que tener bien sistematizados los procesos, hay que utilizar mayor tecnología, hay que dar mejor servicio. Se nos olvidaron detalles básicos, tan básicos como el que está bien que lo digamos, pero hay que hacerlo. Nada más lo decíamos o lo teníamos escrito, pero jamás actuábamos para poder estar preparados a este tipo de acontecimientos. Fue muy larga, es muy larga la pandemia, pero no estamos preparados para eso. Bien. Ayuda también a comprender por qué las soluciones convencionales fallan y dónde se puede ejercer las acciones efectivas a través de la información. La que sigue, por favor. En la complejidad de detalles, se observa que los cientos o miles de procesos que realimentan u operan simultáneamente en toda nuestra situación es real. ¿Sí? En realidad, los sistemas humanos no podemos entenderlos de todo, son infinitamente complejos. Como decía, si cada cabeza es un mundo, pero además cada mundo tiene una serie de argumentos que continuamente se están cuestionando y mejorando, o sea, cada individuo está creciendo y desarrollándose, entonces ahí es cuando la complejidad de detalles empieza a crecer. Pero una organización es igual, el mundo es dinámico, es orgánico, entonces es cambio, en la actualidad es en tiempo real, la toma de decisiones es más complicada, es más compleja, pero es con lo que vamos a vivir día a día en todos estos aconteceres. ¿Sí? Bien. La que sigue, por favor. El subconsciente. ¿Qué entendemos por el subconsciente? Es la mente automática y el consciente táctico apoya el uso de nuestra heurística. La heurística es la técnica de la indagación o el descubrimiento. Entonces, esta mente automática y consciente táctico apoya el uso de nuestra heurística simplificadora. Esto reconoce que tenemos una enorme capacidad para afrontar la complejidad de detalles en el nivel subconsciente, no así en el consciente. Y entonces sí podemos mejorar nuestro subconsciente, es decir, nuestra reacción inmediata, y eso, al mejorar nuestro subconsciente, mejoraremos nuestro consciente. Pero también es importante reconocer que podemos entrenar el subconsciente a través de la interacción de la mente consciente y el subconsciente. O sea, podemos ir mejorando nuestra comprensión del subconsciente, es decir, lo que tenemos escondido, a través de relacionarlo con nuestras acciones conscientes. Bien, por último, las soluciones que estaban al margen de nuestro conjunto factible forman parte de nuestro conjunto factible. Por eso la práctica es esencial para cualquier interjuego significativo entre el consciente y el subconsciente. Las organizaciones inteligentes pueden construir una forma de ejercer influencia sobre el complejo sistema de las tareas humanas. Es decir, al tener la capacidad las organizaciones de desaprender para aprender, esta cotidianidad de cambio y desarrollo, tanto del individuo como del mismo entorno y también de la organización, le podemos hacer frente, pero tenemos que practicarlo. Es decir, lo subconsciente con lo subconsciente tenemos que practicarlo para llegar a un todo. Bueno, ya falta un minuto más. La que sigue, por favor. Trato de hacer una reflexión con Drucker para todos los días, que es un libro que ahí aparecen los datos, en donde se pone el autor y uno de sus estudiantes escriben una enseñanza de acuerdo a las clases de Peter Drucker por cada día del año. Y en este día, que es mayo 25, la que sigue, nos dice que la definición de los resultados en el trabajo, la definición de los resultados en el trabajo del conocimiento es el tema de la clase de Peter Drucker para el día de hoy. Y nos dice que los resultados que le importan al científico, el avance del conocimiento científico, pueden importar mucho a la organización. Y nos explica que para ser productivo el trabajador del conocimiento, al trabajador del conocimiento, se tiene que definir cuáles son los resultados que hay o debe de haber en una determinada tarea de ese trabajador. Es una decisión controvertida, porque a nosotros, los administradores, nos preparan para optimizar el trabajo de un individuo, pero aquí debemos de ver si esa decisión, preparar a un individuo para que sea mejor, ¿sí?, es lo que necesitamos. Y el ejemplo que nos pone
Peter Drucker es, debemos de poner en juego si el principal cliente de nuestra organización, y hace una analogía, es el paciente o el médico. En un hospital, ¿cuál sería el principal cliente del paciente? En una organización, ¿cuál sería el principal cliente? ¿El empleado o los resultados? Tendríamos que valorar eso para ver la toma de decisiones que vamos a hacer. Y me parece que va muy de la mano con la quinta disciplina que hemos visto hasta ahora. Bien, muchas gracias por su atención. Gracias, maestro. Su micrófono, licenciado. Muchas gracias, doctor Chirino, por la valiosísima conferencia, los conocimientos que están recibiendo los alumnos de esta materia que regento. Creo que nuestro vicedecano. Adelante, licenciado. Dice, el licenciado Dixon Encina hoy día no se pudo presentar, que dio, dicen, él está en una reunión el vicerrectorado. Perfecto, perfecto. Entonces daríamos por concluida la conferencia y agradecerle nuevamente al doctor Chirino por tan importante conocimiento que nos imparte. Muchas gracias, doctor Chirino, y nos vemos el día viernes entonces a la misma hora. Gracias, maestro. Buen día a todos. Buen día para todos. Buen día, permiso.